Creo que para muchos de nosotros que vivimos, Pepe, fuera de Estados Unidos, debemos entender que en realidad no hay ninguna diferencia entre la administración Trump y el establishment estadounidense en lo que respecta a la política exterior. Por supuesto que no. Fue vetado por ellos. De lo contrario, nunca habría llegado a ser presidente. Y Venezuela nos lo demuestra, porque se ve la política de Donald Trump en Venezuela y el Premio Nobel de la Paz. Bueno, ese no está en manos de la administración Trump. En realidad, odian a Trump. Pero se ve el resultado. Estos factores que llegan a Venezuela, el resultado es el mismo que desea el establishment. Por supuesto. Creo que esta es la verdadera definición de continuidad del gobierno. No se trata de la continuidad del gobierno si sufren un ataque nuclear, no. La continuidad del gobierno significa continuidad en la psique, en la mentalidad, en las prioridades imperiales, en los imperativos del imperio. Ahora que está perdiendo terreno literalmente en todas partes, geopolítica y geoeconómicamente, vuelve a lo más básico, los recursos naturales. Necesitamos apoder los recursos naturales, sin importar dónde ni cómo. Pepe, en menos de un año hemos visto a Rusia presentar 4 sistemas de armas nucleares de nueva generación. Ya sabes, el Avangard, que no es nuclear en sí mismo, pero puede equiparse con ojivas nucleares. Y tenemos el Poseidón, el Burevestnik y otros. Cuando observas lo que está ocurriendo con Rusia, ¿crees que todo esto se trata de que Oriente, digámoslo así, Rusia, China y el sur global, está mostrando que es el fin de la superioridad militar occidental al desplegar este tipo de armas? ¿O piensas que es solo el comienzo de una nueva carrera armamentística? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los rusos no piensan en términos de una carrera armamentística. Los rusos piensan en términos de defender la patria, de estar estratégicamente seguros y de tener los medios para responder a cualquier tipo de ataque de manera fulminante e instantánea, lo cual pueden hacer. Eso es todo. Y por supuesto, esto viene de la época soviética. No es que un día decidieran, de acuerdo, construyamos algo llamado Poseidón, un supertorpedo submarino que pueda merodear por cualquier parte y luego recibir una orden y ¡boom! No, esto comenzó durante la era soviética, allá por los años 70. Existe una continuidad de dominio científico que proviene de la Unión Soviética, de los padres del programa nuclear ruso, en realidad. Así que no es de extrañar que por su competencia y su seriedad estén al menos 2 generaciones, si no 3, por delante de Estados Unidos. The Gadnets are growth in minded the forprime. Europe is in the 10th century compared to Russia. Es una locura, porque en menos de un año pueden anunciar que Oreshnik fue probado en el campo de batalla. Pueden probar el Burevestnik, lo siento mucho. Stormbringer, porque estoy pensando en términos de Deep Purple. Sí, es Burevestnik, exactamente. Pero en mi cabeza es Stormbringer, porque ese es el título del álbum de Deep Purple que probablemente inspiró a muchos científicos soviéticos. Deep Purple siempre fue inmensamente popular en la Unión Soviética y en Rusia. Probado con éxito. Poseidón, vaya. Y Putin dijo, mirad, cuando probamos Burevestnik y Poseidón, había algunos barcos de la OTAN merodeando por allí, así que queríamos que lo vieran. Y no es de extrañar que haya un silencio total y atronador por parte del personal de la OTAN. No es mi acento, ni siquiera saben qué es eso. Así que realmente es algo de otro mundo. Es como un meteorito del espacio exterior. Y por supuesto, los submarinos nucleares de Khabarovsk pueden transportar, las cifras varían, pero al menos 6 Poseidones. Todo eso en menos de un año. Y Putin dijo, mirad, esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Desarrollar el Burevestnik, construir una colección de Burevestniks, el Sarmat, lo que quieras. ¿Es esto una ostentosa demostración de fuerza? No. Es Rusia haciendo lo que tiene que hacer para proteger a Rusia, las tierras rusas.
Y por supuesto, debe ser interpretado por adversarios y enemigos como no te metas con el oso, no tienes ni idea. De hecho, ni siquiera verás lo que te golpea. No sobrevivirás, dicho sea de paso. Y por supuesto, todavía habrá ese grupo de imbéciles diciendo que los rusos están fanfarroneando. Gaggle of imbeciles saying, the Russians are bluffing. We need to test them. Let's provoke them a little bit more. Necesitamos ponerlos a prueba. Provocémoslos un poco más. Bueno, un día lo entenderán. Mucha gente ha escrito volúmenes sobre la contención de Putin, su negativa a infligir algo realmente duro, especialmente contra la OTAN. Hay un debate en los altos niveles de poder en Rusia sobre todo eso, pero no se desviarán de su estrategia general, modernizar su arsenal hipersónico y nuclear muy por encima de cualquier otro. Y por supuesto, si hay algún tipo de ataque contra Rusia, eso sería todo. Tienen todo lo necesario. Lo que esto le dice al sur global es un tema de larga discusión. Por ejemplo, los chinos comprendieron la situación hace años y están modernizando sus fuerzas armadas a un ritmo vertiginoso. Todavía están muy por detrás de Rusia en cuanto a misiles, armas hipersónicas, capacidades nucleares y demás, pero tienen lo necesario para acercarse al menos a Rusia en cuestión de años, ya sabes. Y el sur global en su conjunto mira a Rusia y piensa, vaya, de acuerdo, si pasa algo, quizá podamos contar con Rusia para protegernos de ataques directos. Eso abre otra caja de Pandora, porque en realidad no lo sabemos. Por ejemplo, una verdadera prueba de hasta dónde llegaría Rusia sería un ataque directo a Venezuela. Aún no sabemos cómo reaccionaría Rusia. Existe un acuerdo estratégico entre Caracas y Moscú. Moscú ya ha enviado mucho equipo a Caracas y seguirá enviando más, del mismo modo que Moscú envió muchas cosas muy interesantes a Teherán. Y los chinos han hecho lo mismo. ¿Significa esto que si hay otro ataque directo israelí-estadounidense contra Irán, Rusia y China, estarán directamente implicadas? No lo sabemos, aunque existan asociaciones estratégicas. De hecho, Rusia está siendo puesta a prueba de forma severa, especialmente en estos dos frentes. También en el Sahel, si se produce una desestabilización de Malí, Rusia tendrá que hacer algo para ayudar a Malí, porque la Alianza de los Estados del Sahel mantiene una relación estrecha con Moscú. Así que las provocaciones nunca cesan, Nima. Y por supuesto, el liderazgo ruso lo sabe. Tienen que actuar con mucha cautela y al mismo tiempo con la suficiente contundencia si sus intereses son atacados directamente. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en Siria? Esa es una discusión muy compleja. ¿Abandonó Rusia a Siria? No. Rusia vio hacia dónde se dirigía todo esto, desde Idlibistán hasta Alepo en el norte de Siria. Sabían cuál era el ánimo en las Fuerzas Armadas. Sabían que se estaban pagando sobornos dentro del ejército, así que tuvieron que adaptarse. No podían intervenir, incluso si el propio Assad no era capaz de defender su posición. Así que ahora, lo que está haciendo Rusia es sacar el máximo provecho de lo que ya tiene, que es su presencia en el Mediterráneo Oriental. No van a perder eso. Desde el principio, hablaron con el cortacabezas y le dijeron, mira, no vamos a abandonar nuestras bases. Y ahora es del interés del cortacabezas tener a Rusia allí, en la parte occidental de Siria. A efectos prácticos, todos sabemos que Siria está siendo dividida. Los turcos en el norte, los estadounidenses en el noreste, Israel en el sur y Rusia en el oeste. Y ahí está esa pequeña Siria que será gestionada por el decapitador y sus compañeros de Idlibistán. No sabemos cuánto va a durar esto, si va a durar, si se va a ver afectado. Probablemente no. Pero desde el punto de vista estratégico ruso, la idea es, estamos en el Mediterráneo Oriental y no nos vamos. Les funciona. De acuerdo, entiendo la crítica. Entiendo la frustración de la gente que ha estado defendiendo a Siria durante más de 10 años. Pero así no funciona la política real. Este es el mundo real. Y por supuesto, Rusia lo ve así. El Mediterráneo Oriental es muy importante para Rusia. No solo ahora, sino en un futuro previsible. Y por supuesto, si Turquía está en Siria,
Rusia también tiene que estar en Siria. No hay duda de eso. Russia has also to be in Syria. There's no question about that. Mencionaste que estos estudios sobre los nuevos misiles comenzaron durante la era soviética. Creo que debemos preguntarnos, ¿qué significa que Rusia pueda ahora fabricar misiles de propulsión nuclear utilizando únicamente componentes nacionales? Y la pregunta es, ¿han impulsado irónicamente las sanciones occidentales un renacimiento tecnológico ruso? No, this was already going on, Nima. Let's say it No, esto ya estaba ocurriendo, Nima. Digamos que al menos aceleró el esfuerzo por ser totalmente autosuficientes, algo que los chinos están haciendo en su, diría yo, guerra tecnológica directa e indirecta contra Estados Unidos. El objetivo chino a largo plazo es el mismo que el de Rusia, ser totalmente autosuficientes. Ese avión de pasajeros ruso es 100% ruso. No necesitan nada de Boeing, Airbus o quien sea. Y en su programa nuclear hipersónico, aún más, porque se trata de una cuestión de seguridad nacional, una seguridad nacional muy estricta. Así que hay que ser totalmente autosuficiente. Pero diría que la estupidez del tsunami de sanciones solo aceleró un proceso que ya existía. Ah, pero claro, se nos olvidó mencionar esos chips de las lavadoras. Hacen milagros, ¿verdad? The chips from washing machines, they perform miracles, don't they? Poor Europeans. Pobres europeos, ¿qué? Pepe, Putin dice que estas nuevas armas garantizarán la paridad estratégica durante todo el siglo XXI. Strategic parity for the whole 21st century. Well, did you see that he actually said? Bueno, ¿viste que en realidad dijo todo el siglo XXI? Eso significa que los científicos le dijeron, mira, estamos tan por delante de los estadounidenses y de todos los demás, y vamos a mantener el mismo ritmo. Siempre estaremos al menos 2, si no 3, generaciones por delante de cualquiera durante el resto del siglo. Básicamente está citando a sus científicos. He's basically quoting his scientists. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Cuando se trata de tu comprensión de lo que está ocurriendo, ¿la paridad sigue siendo el objetivo? ¿O se trata más bien de la disuasión mediante la imprevisibilidad? It's about no holds Se trata de una disuasión sin límites, una disuasión hasta el punto en que los únicos que siquiera tengan la capacidad de actuar sean los estadounidenses. Tendrán que pensárselo durante una eternidad en un minuto antes de hacer algo estúpido contra la Federación Rusa. Es cuando se tiene una disuasión de primer nivel que nadie más posee. Eso es lo que piensan. Y ya lo han conseguido en la práctica, y siguen trabajando en ello. Y habrá nuevos Burevestnik y nuevos Oreshniks, sin embargo. Burevestniks and new Oreshniks coming. President of the United States said that El presidente de los Estados Unidos dijo durante su entrevista en 7 Minutes que Rusia y China están probando bombas nucleares, algún tipo de ensayos nucleares que están realizando, y no están diciendo nada al respecto. Detrás de escena, lo están haciendo en secreto. En la misma entrevista, mostraron al comandante que le había informado. Él sabía lo que estaba ocurriendo con Rusia y China en cuanto a las pruebas nucleares. Russia and China with the case of testing nuclear. I don't remember his name, but he said that No recuerdo su nombre, pero dijo que no hay pruebas de que Rusia y China estén probando bombas nucleares. Y Vladimir Putin ha respondido a la retórica nuclear de Donald Trump, calificándola de un asunto serio. Ordenó al Consejo de Seguridad y a las agencias de defensa de Rusia que analizaran las declaraciones de Estados Unidos y prepararan propuestas sobre una posible preparación para pruebas nucleares. ¿Qué está pasando, Scott? Creo que eres una de las personas más cualificadas para hablar de estos temas, en lo que respecta al control de armas, las bombas nucleares y la política nuclear. ¿Cuál es tu opinión al respecto? What's your take on that? Mi opinión es que los Estados Unidos de América están gobernados por uno de los hombres más tontos del mundo, alguien que no entiende el poder de las palabras. Antes de hablar sobre temas como este, probablemente debería informarse mejor.
Este es un hombre al que le dijeron que los rusos habían realizado 2 pruebas nucleares, una del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y otra del dron submarino de propulsión nuclear Poseidon. Ambos son capaces de portar ojivas nucleares, pero las prueban de los sistemas de propulsión nuclear, y de algún modo en su mente decidió llamarlas pruebas de armas nucleares. No, son pruebas de vehículos de lanzamiento nuclear que resultan ser de propulsión nuclear. Quizá esos sean demasiados nucleares para que el cerebro de Trump lo asimile. Pero, en resumen, ya sabes, él habló y dijo, ellos están haciendo pruebas, así que voy a ordenar pruebas. Ahora bien, aquí viene la parte importante. Dijo, voy a ordenar al secretario de guerra, que sería Pete Hegseth, que lleve a cabo una prueba de armas nucleares similar a la que se hizo. Y todo el mundo se volvió loco y pensó, Dios mío, eso significa que Estados Unidos va a violar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y empezar a probar ojivas nucleares reales. Y sin embargo, hoy el secretario de guerra cumplió sus instrucciones. Probaron un misil Minuteman III sin ojiva. Probaron el sistema de lanzamiento, muy similar a las pruebas que se habían hecho antes. Pero ya sabes, hacemos esto todo el tiempo. No es la primera prueba de un Minuteman III este año. Hemos probado toda una gama de sistemas de lanzamiento Trident D5 y no debería sorprender a nadie. No debería acelerar el pulso de nadie. Luego se da la vuelta y dice cosas como, sabemos que los rusos están haciendo pruebas en secreto. Sabemos que los chinos están haciendo pruebas en secreto. Bueno, el secreto tiene que ver con las pruebas de sus misiles. Por supuesto que son secretas. Quiero decir, Rusia está transmitiendo algo como, oye, hoy vamos a hacer una prueba de vuelo del Burevestnik, aunque al parecer un barco de la OTAN estaba vigilando la prueba y los rusos no hicieron nada para disimularlo. Pero tus palabras importan. Así que ahora eres Rusia y tienes que ser pragmático. Tienes que preguntarte, ¿este tipo es simplemente un idiota? La respuesta, por supuesto, es un sí rotundo. Pero no puedes basar tu política únicamente en interpretar sus palabras como estupidez. Sus palabras también podrían interpretarse como que Estados Unidos cree que Rusia y China están llevando a cabo pruebas secretas de armas nucleares y que por tanto Estados Unidos debe estar preparado para realizar sus propias pruebas. Pero si ese es el caso, entonces no será el secretario de guerra quien se encargue de eso. Sería una agencia estadounidense completamente diferente, la responsable del mantenimiento de las armas nucleares, el Departamento de Energía. Y no hay pruebas de que nos estemos preparando para realizar una prueba nuclear. Tampoco hay pruebas de que los rusos o los chinos la hayan hecho o estén preparándose para ello. Todos los países realizan lo que se conoce como pruebas subcríticas. Es decir, probamos el modelo del dispositivo nuclear de una manera que examina todo excepto el evento real de fisión. No se produce ese evento de fisión. Luego extrapolamos a partir de los datos si el arma funcionaría o no, y así sucesivamente. Todo el mundo hace eso, y está en conformidad con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Pero ahora los rusos están escuchando las palabras del presidente. Verás, el presidente ruso ordenó a su Ministerio de Asuntos Exteriores, a los servicios de inteligencia y al Departamento de Defensa que evaluaran lo que dice el presidente. Chicos, si estáis viendo el programa acabo de deciros lo que creo que es. No os alarméis. Esto es solo Trump siendo Trump. Lo siento por eso. Pero ya sabes, otra cosa que la gente debe entender es que cada año el Congreso de los Estados Unidos financia al Departamento de Energía para que esté preparado para reanudar las pruebas nucleares con poca antelación si fuera necesario. Y hay mucha presión aquí en Estados Unidos para que el gobierno se retire del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y comience a probar nuevos diseños de armas nucleares. Sabes, nuestras bombas son diseños antiguos y muchas ya tienen que irse. Todas las bombas que no reimplementan.
Ya sabes, no se trata solo de los núcleos de plutonio, que tienen que ser reacondicionados y mejorados con el tiempo. También hay otros isótopos nucleares implicados que pierden potencia, y ciertos gases deben volver a introducirse en cantidades específicas. Un arma tiene que mantenerse. Si quieres un sistema de disuasión nuclear, tienes que asegurarte de que las armas funcionen como fueron diseñadas. Porque si no tienes esa seguridad, el enemigo tampoco la tendrá. Si creen que tus armas no van a funcionar, pierdes esa ventaja. Así que hay mucha gente que dice, mira, nuestras armas son tan antiguas. Necesitamos hacer algunas pruebas limitadas, solo para confirmar que lo que estamos haciendo funciona. Las armas funcionaron según lo diseñado. Tal vez tengamos algunas armas nuevas que nos gustaría probar. Ya sabes, la ojiva nuclear de bajo rendimiento Dover 76-2. Nos gustaría probarla para confirmar que funciona como se anuncia. Pero hasta ahora, el tratado se ha mantenido. Nuestro compromiso de no realizar pruebas nucleares sigue en pie, y creo que sigue vigente hasta el día de hoy. No creo que el presidente haya dado ninguna instrucción a nadie involucrado en pruebas reales de armas nucleares para que empiece a prepararse para una prueba. Simplemente, porque es más tonto que una piedra, usa palabras que tienen significados que no pretende transmitir. Eso es lo que creo que está pasando aquí. Scott, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Recuerdas que hablamos de Tulsi Gabbard? Me da la impresión de que está aislada dentro de la administración Trump. A nadie le importa de qué habla, ya sea un tema nacional o internacional. ¿Qué opinas tú de eso? What is that, in your opinion? Bueno, ante todo, estamos tratando con un presidente que no entiende lo que es un trabajo de equipo eficaz, ni lo que significa formar parte de un equipo. Se ve a sí mismo como el capitán de un equipo en el que no confía. Solo confía en sí mismo o en un pequeño grupo de personas a su alrededor. Sabes, Tulsi Gabbard fue nombrada directora de Inteligencia Nacional, pero vimos desde el principio de su mandato que no siguió su consejo cuando ella le habló, por ejemplo, sobre Irán y su programa nuclear. Y me imagino que hoy, cuando ella habla de otros temas como Venezuela o Rusia y las armas nucleares, tampoco le hace caso, que escucha a un círculo más reducido del que ella no forma parte. Parece que escucha más al director de la CIA, que está más alineado políticamente con Trump. Escucha más a Marco Rubio, lo cual no entiendo porque Rubio lo odia con pasión y lo desprecia. Y sin embargo, ha empoderado a Rubio, no solo como secretario de Estado, sino también como asesor de seguridad nacional, lo que significa que Rubio tiene el control de todas estas cuestiones de política. Escucha, ya sabes, a Sebastian Gorka. Escucha, ya sabes, a Keith Kellogg. La persona a la que me encoget sortir realidades for pauta tal triperwont kani. El informe diario presidencial lo realiza la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, no la CIA. Así que es Tulsi Gabbard quien se supone que debe proporcionar la dosis diaria de información. Pero este presidente la ha dejado al margen. Ella tiene un trabajo específico y politizado que hacer, que consiste en volver atrás y, ya sabes, centrarse en el escándalo de la injerencia rusa de 2016. Y está haciendo muy bien ese trabajo. Pero la labor del director de Inteligencia Nacional no es la de un investigador forense. Debería mirar hacia adelante, hacia el futuro, y ofrecer al presidente la mejor información posible sobre el mundo en el que vivimos. Lamentablemente, la persona mejor situada para hacerlo no tiene permitido hacerlo. Mencionaste la situación dentro de la administración, pero fuera de ella también está atacando a Rand Paul, uno de los pocos republicanos que lo defendieron durante el Russiagate. Y ahora mismo se siente de algún modo amenazado por lo que Rand Paul está diciendo. ¿Es eso un problema serio con Donald Trump? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a estas personas que, ya sabes, de alguna manera están atacando a Trump? Thomas Massie, Rand Paul.
las personas que no están de acuerdo con él en algunos temas. No del todo. Pero él no es paciente en la forma en que los trata, en la manera en que lidia con ellos. Bienvenidos al culto a la personalidad, porque eso es lo que tenemos. No tenemos una democracia que funcione, no tenemos una institución que respete las opiniones diversas, ni el proceso de debate, diálogo y discusión que se supone debe tener lugar cuando se elaboran políticas complejas. Así es como se logra un consenso bipartidista en las cosas, de modo que a medida que la política avanza, haya apoyo en ambos lados del espectro. Este es un enfoque del ganador se lo lleva todo por parte de un hombre que se ve a sí mismo como un rey literal. No se ve como el presidente de los Estados Unidos, se ve como el dictador de los Estados Unidos, y es un culto a la personalidad. Literalmente, lo que Donald quiere, Donald lo consigue. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que viste a un presidente estadounidense reunir a la gente, hacer que extendieran las manos como si él fuera el conducto hacia Dios, rezando a Dios a través de él? En Estados Unidos, donde una religión estatal está prohibida, y aún así él se presenta como si fuera el conducto hacia Dios para tantos. Esto es peligroso. Quiero decir, esto es realmente peligroso. Es disfuncional en términos de la democracia real. Es disfuncional en cuanto a cómo está diseñada para funcionar esta república constitucional. Ya sabes, son tres ramas de gobierno separadas pero iguales. Y sin embargo, lo que está haciendo Donald Trump es intimidar tanto al poder judicial como al legislativo para que se alineen. Ya sabes, dijo que si la gente va en su contra, los va a arruinar. Está hablando de los senadores republicanos. Quiero decir, una vez más, vivimos en tiempos muy peligrosos, porque estamos gobernados por un hombre que parece no reconocer los límites constitucionales y que parece dispuesto a usar todo el poder que de hecho se le otorga de la manera que considere adecuada, que se condene la Constitución. Así que cuando hablamos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, entendamos esto. Rusia está en un camino irreversible en lo que respecta a Ucrania. No habrá detención ni marcha atrás. Continuarán por este camino hasta lograr el resultado que desean. Y ese resultado se ha explicado con gran detalle, no solo a Ucrania, sino también a Estados Unidos y de forma indirecta a Europa. Aquí no hay sorpresas. Todo el mundo sabe lo que Rusia espera que ocurra antes de poder hablar de un cese de hostilidades, un alto el fuego, etc. Y creo que lo que estamos viendo es que la administración Trump entiende esta realidad y también entiende que no puede expresar abiertamente una política que respalde el resultado ruso, así que se están lavando las manos de Ucrania y trasladando la carga a Europa. Esa es la posición estadounidense sobre Ucrania en este momento. Así que, ya sabes, no hay sorpresas aquí. Esta guerra, por desgracia, va a terminar a la antigua usanza, y eso significa que los rusos van a matar a todos los ucranianos que haya hasta que los ucranianos dejen de luchar. No habrá un acuerdo negociado. Habrá una rendición incondicional. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Los rusos no están poniendo un calendario para ello. Pero la idea de que esta guerra pueda detenerse y que haya una paz negociada, eso está descartado. Rusia está decidida a ganar esta guerra. Siempre lo ha estado, pero en el pasado estaba dispuesta a permitir que la diplomacia interviniera y acelerara algunos de los procesos mediante la negociación. Pero ahora parece que Ucrania es incapaz de hacerlo, y que Europa y Estados Unidos no están dispuestos a hacerlo. Así que Rusia impondrá la cuestión en el campo de batalla. ¿Sabéis? Todos esos entusiastas pro-ucranianos que hay por ahí, podéis leer lo que queráis. Prokofiev está cayendo, los ucranianos están muriendo, Kupiansk va a caer, y podríamos seguir y seguir. La guerra va a terminar a favor de Rusia. Y lo único que va a cambiar, además de las pérdidas territoriales, es el recuento de muertos. Van a morir muchos más ucranianos que rusos. Esa es la realidad más dura que existe.
Venezuela, let's talk about what's going on in Venezuela. Do you think Venezuela, hablemos de lo que está ocurriendo allí. ¿Crees que cada vez que Donald Trump dice, no va a pasar nada, no vamos a atacar a Venezuela, en realidad significa que nos estamos acercando a un ataque estadounidense contra Venezuela? Porque fue el mismo caso con Irán. Cada vez que decía, no, no lo haremos, estamos negociando, estamos avanzando con Irán. Entonces, ¿crees que si atacan Venezuela, será como el ataque a Irán, con drones, algo interno, participación de la CIA, o harán algo parecido a lo que hicieron en Siria? Capturar la infraestructura petrolera, los principales recursos del país, y luego presionar al gobierno. O quizá una tercera opción sería un ataque a las instalaciones militares, las bases militares en Venezuela, y luego, no sé, algún tipo de operación de decapitación junto con eso. ¿Qué opinas al respecto? Decapitation together with that. What's your take on that? I think we have to filter everything through. Creo que tenemos que analizarlo todo a través de la realidad de la política interna estadounidense. Los republicanos salieron muy mal parados en las elecciones recientes, y los republicanos, MAGA, tienen que sentarse y preguntarse qué pasó y por qué ocurrió esto. ¿Qué no estamos haciendo bien en términos de comunicación? Me parece que el peor curso de acción posible sería involucrar a Estados Unidos en una guerra terrestre en Venezuela que se prolongue y traiga bolsas con cadáveres de vuelta al país. No existe ningún escenario que pueda aplicarse hoy que resuelva el problema venezolano de forma absoluta antes de las elecciones de mitad de mandato. Y la realidad es que probablemente cada opción que acabas de mencionar signifique que mueran estadounidenses, porque nos estamos acercando a las elecciones de mitad de mandato, que no creo que vayan bien para la administración Trump. Así que creo que veremos mucha conversación, ataques periféricos continuos como los de los barcos. La CIA seguirá ejerciendo presión sobre Maduro. Ya sabes, si ocurre algo que abra una ventana de oportunidad para un cambio de régimen, quizá decidan actuar. Pero me sorprendería que Trump emprendiera una acción militar directa para derrocar a Maduro, porque eso requeriría reprimir a las fuerzas militares venezolanas, que se sabe que les son leales. Requeriría apoderarse de infraestructuras críticas, incluidos los campos petrolíferos, y supondría la eliminación física de Maduro, ya sea matándolo o capturándolo. Esa es la realidad. Y estas acciones requerirían muchas tropas y casi con toda seguridad una presencia a largo plazo sobre el terreno en Venezuela, en una nación donde existe un verdadero potencial de resistencia abiertamente hostil. Para un presidente que se presentó con una plataforma de paz, me cuesta imaginar que intente ganar las elecciones de mitad de mandato vendiendo una guerra opcional en Venezuela al pueblo estadounidense. ¿Crees que Venezuela está recibiendo ayuda de Rusia, Irán y China? Y si es así, ¿hasta qué punto llega ese apoyo? Creo que sí lo están. Creo que vemos pruebas de ello. No lo sé. Ya sabes, hemos oído a algunas personas en la Duma rusa hablar sobre el envío de Iskander a Venezuela. No lo creo. Quiero decir, si quieres garantizar que Estados Unidos inunde Ucrania con misiles Tomahawk, adelante, despliega los Iskander en Venezuela. Es un sistema estratégico, por cierto. Venezuela no les vas a entregar esa capacidad, pero sí veo capacidad antibuque, capacidad antiaérea, quizá algo de asistencia en entrenamiento. Creo que las tres naciones están implicadas, pero la realidad es que Venezuela está muy lejos de cualquiera de esos países. Y una vez que comience la guerra, Venezuela quedará aislada, así que no vas a poder mantener una línea de suministro activa que traiga armas y demás. La mejor opción para esta gente quizás sea reforzar las defensas de Venezuela donde haya deficiencias, pero buscar una salida no violenta, usar la diplomacia a su favor. Y ya sabes, ahora hay una oportunidad debido a la realidad de la política interna estadounidense. De nuevo, no puedo garantizar lo que Donald Trump vaya a hacer. Tal vez mañana se despierte y diga, lancen los barcos.
Pero creo que, si va a atacar a Venezuela, tiene que hacerlo muy pronto y de manera muy decisiva para poder presentar una victoria al pueblo estadounidense antes del verano de 2026. De lo contrario, si se ve atrapado en un atolladero en el que los féretros regresan a casa y no hay una victoria clara, esto no le irá bien en las urnas en noviembre. Y entonces su presidencia habrá terminado. Sí, le quedarán 2 años más, pero estará luchando contra un proceso de destitución impulsado por un Congreso controlado por los demócratas. Así que creo que hay que tener en cuenta la política interna en cualquier debate sobre un posible conflicto con Venezuela. Any discussion about the potential conflict with Venezuela.